Vamos... ¿Se oye? Sí, ¿no? Vamos a empezar esta jornada, reunión de los subgrupos de trabajo, bueno, un poco en parte continuación de la que ya hicimos en enero y que volveremos a repetir pues probablemente hacia finales de noviembre, un poco como conclusión del año, ¿no? La idea es poder hacer este tipo de reuniones con, bueno, pues eligiendo un poco la temática a desarrollar y luego, bueno, pues teniendo también tiempo para poder compartir impresiones pues entre todos los asistentes y poder tener una visión global de dónde estamos, bueno, cómo vamos caminando, qué pasos se están dando y bueno, y qué temas nos preocupan un poco en este momento, ¿no? O sea, la agenda que enviamos y básicamente donde vamos a poner más el acento es en cuanto al, bueno, pues tres de los documentos que ahora mismo consideramos más importantes y luego explicaré un poco el porqué, que es esta guía de apoyo a la licitación, la guía para la realización del plan de ejecución BIM y los entornos de colaboración. Como tres de los aspectos bueno, pues más relevantes y que tienen más influencia en realmente la definición de cómo vamos a hacer BIM o cómo va a licitar BIM la Administración General del Estado y sus entes, ¿no? También vamos a hablar de la encuesta que se hizo en 2016 y bueno, pues aunque gran parte de los resultados pues son los que cualquiera de vosotros podría esperar, pero bueno, también hay cuestiones importantes y que creo que son reseñables y bueno, también hemos establecido una cierta paralela en algunas cuestiones concretas con estas mismas encuestas, bueno, pues en dos países del entorno europeo, como pueden ser Francia e Inglaterra, y hablaremos también del observatorio de licitaciones que hemos puesto en marcha recientemente y también se presentará llamémosle informe Alemania y es dentro de estas mesas de seguimiento internacional y en concreto Europa y uno de los países que más ha apostado por el BIM, sobre todo en el ámbito de infraestructuras, que es Alemania y bueno, pues nos explicarán sus autores, bueno, cómo está siendo este desarrollo en Alemania y también estableceremos al final un poco siguientes pasos a dar, ¿no? En cuanto a España y un poco el balance de estos 6 meses, ahora. Bueno, esto es un poco el índice, vamos a hablar del balance de este año también y que está ahora de plena actualidad con el lanzamiento del manual de este EUBIM Task Group para cliente público y bueno, y un poco lo que será la agenda del segundo semestre, ¿no? Quizá lo más relevante de estos 6 primeros meses pues fue la 5ª reunión de la comisión que tuvo lugar el 8 de mayo y a la cual asistieron pues tanto el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la subsecretaria, Rosana, y nuestro nuevo presidente, Isaac Martín, ¿no? Esta reunión, que algunos de vosotros estuvisteis allí, bueno, pues he introducido lo que son un poco las conclusiones y aspectos más relevantes en cuanto al compromiso de Fomento, de dar un impulso importante al desarrollo de esta metodología, en cuanto a la puesta en marcha de un plan de innovación de las infraestructuras y el transporte, uno de cuyos ejes es la digitalización y donde se
contextualizaría la metodología BIM en este ámbito de la digitalización. Y bueno, por otro lado, pues algo que ya todos sabéis, y bueno, la reiteración de INECO como empresa encargada de activar e impulsar este proceso. Bueno, yo todo esto me quedé con un mensaje de esta reunión, y para nosotros, para INECO y para desde la propia coordinación de los grupos de trabajo del comité técnico, lo que significaba era impulso. La necesidad de impulsar las acciones, y dirigidas sobre todo hacia el ámbito que consideramos que es el factor, el elemento barrera fundamental para una adopción generalizada, para pasar de este estado de pioneros del que venimos hablando durante mucho tiempo a una etapa de, podríamos llamarla de adopción temprana, pero con una mayor generalización. Y dentro de los factores que hemos detectado y que pueden estar en la mente de cualquiera de vosotros, quizá el primero es la falta de demanda, ¿no? Y luego, cuando veamos algunos resultados de las preguntas de la encuesta, algo que sale bastante como respuesta a la pregunta de ¿por qué no utilizas BIM? Pues es porque nadie me lo pide. Bueno, esto es algo bastante habitual, y que se mezcla con la segunda, que es: no es relevante para el proyecto. Bueno, en sí no es relevante para el proyecto, efectivamente, porque no hay una petición expresa y no se aprecia una ventaja, al menos a cortísimo plazo, en su uso. Y luego, pues hay otros factores, evidentemente, como son el coste, que también vienen agravados por el hecho de que esta curva de aprendizaje por la que hay que pasar, pues si uno no empieza nunca, siempre está pendiente de realizar, con lo cual el coste siempre es superior en las primeras experiencias que tenga cualquier organización con la metodología BIM. Y por último, la falta de experiencia, ¿no? Nosotros nos quedamos básicamente con la falta de demanda. La falta de demanda, que se resume en esta expresión tan habitual, ¿no? De haré BIM cuando me lo pidan. Y realmente, pues, en eso es en lo que vamos a poner, y en lo que ya estamos poniendo el foco, en el que me lo pidan, ¿no? En activar la demanda, dar las herramientas también para que se pueda incluir requisitos BIM en licitaciones, en este caso en licitaciones públicas, y que podamos pasar dentro de este símil de los pioneros, pues de un estado muy incipiente a un estado que sigue siendo incipiente, pero ya con mejores condiciones de recorrido y de desarrollo, ¿no? Y poniendo fundamentalmente el foco, y esto es algo que reiteraré y lo vamos a reiterar siempre, y que condiciona también y modifica, o matiza más que modifica, algunos trabajos que están en marcha, el que tenemos que pensar en que desarrollamos esto para licitaciones públicas. Y la licitación pública pues tiene una serie de condicionantes, y antes lo comentábamos, pues en una pequeña charla antes de la entrada a esta reunión. Estos condicionantes vienen muy marcados por la tipología de licitación, por el marco legal de la ley de contratos del sector público, la vigente y la nueva que está en periodo de aprobación. Y eso no quiere decir, ni muchísimo menos, que no se pueda aplicar la metodología BIM con el marco legal existente, que por supuesto que se puede aplicar. Lo que sí que es cierto, y que muchas veces manejamos, pues la filosofía y la concreción de esa filosofía anglosajona aplicada al BIM, que no tiene su transposición directa en nuestra cultura y en nuestras leyes, ¿no? Con lo cual
bueno, pues tenemos que pensar en este ámbito y acomodar en cierta medida a este ámbito cómo desarrollamos la metodología BIM, ¿no? Y en esto pues entraremos un poco más adelante y sobre todo hablaremos cuando hablemos acerca de esta guía para apoyo a la licitación, ¿no? Ya yéndonos concretamente al proceso de licitación, tal y como lo conocemos, tal y como lo contempla tanto la ley actual como el proyecto de ley, dónde hay que incidir, dónde hay que establecer los requisitos, lo que aquí denominaríamos las cláusulas en los pliegos, y dónde hacer fundamentalmente el esfuerzo para que eso se traslade en que podamos obtener los mejores resultados, ¿no? Ya digo que, bueno, pues el foco tiene que estar puesto en la licitación pública y luego podrá haber distintos matices y poder sacar ese foco hacia otro tipo de contratación, pero realmente hoy por hoy lo más complejo es trasladar, bueno, pues gran parte de esta metodología con algunos estándares que conocemos y que manejamos, que han sido desarrollados para otro tipo de sistemas de contratación, el poder adaptarlos a nuestros sistemas, sin que ello signifique, bueno, que los sistemas de contratación, que el marco legal pues pueda tener su desarrollo futuro y pueda modificarse en determinados aspectos, pero incidiendo en que hoy por hoy se puede aplicar BIM con el marco legal existente, ¿no? Por otro lado, el no perder de vista que estamos hablando siempre de una introducción progresiva, es decir, no el horizonte más cercano y lo que tendremos pues en los próximos meses será proyectos, obras, donde habrá requisitos BIM que convivirán con las cláusulas y requisitos que conocemos, llamémosle, de toda la vida. Es decir, y tendremos entregables que podrán ser modelos de información que convivirán con los entregables convencionales. Y durante un tiempo, que yo no sabría determinar cuánto, pues tendremos algo a lo que llamaremos BIM y algo a lo que llamaremos convencional, y eso pues convivirá durante X años y en mayor o menor medida pues irá perdiendo el apellido BIM hasta que llegue un momento que no hablemos de proyectos y proyectos BIM, hablaremos de proyectos y no hablaremos ni de obras BIM ni hablaremos de obras, porque la metodología se habrá convertido en el estándar, como así está siendo también en otros países, pero hoy por hoy por todavía diferenciamos y es necesario establecer esa diferencia. Y luego, por último, bueno, pues el tratar de enmarcar todo esto, y desde el punto de vista de la licitación pública es absolutamente necesario en el empleo de formatos abiertos y el tener como objetivo siempre y en mente el que tenemos que utilizar formatos abiertos, y eso añade una dificultad más, y es precisamente el desarrollo de esos formatos abiertos, un desarrollo que no es uniforme y que en muchos casos, o en algunos casos, limita el propio uso de la metodología, o hace necesario pues el buscar, llamémosle, atajos u otros caminos que no sean estrictamente el uso de formatos interoperables, de formatos abiertos. Pero desde el punto de vista de una administración y de la licitación pública, tenemos que caminar siempre hacia formatos abiertos, y desde el lado de la demanda exigir formatos abiertos. Ya digo, con la limitación de lo que tecnológicamente hoy esos formatos permiten. Y bueno, y por supuesto, aunque puede parecer que hay
muchas jornadas, muchos eventos, mucho BIM en el ambiente, pero todavía el nivel de conocimiento es significativamente bajo, muy bajo. Tenemos que seguir haciendo, bueno, todos una labor de difusión del conocimiento y también pues el transmitir nuestras mejores prácticas, ¿no? Y el poder trasladar lo que se está haciendo, los proyectos, obras, también en gestión de mantenimiento y explotación, donde se está utilizando esta metodología y bueno, y los resultados que se están consiguiendo. Bueno, esto un poco en cuanto a la filosofía general, ¿no? Y un poco enmarcar también esta reunión y algunas cuestiones que trataremos, ¿no? Hay sobre algunos de los documentos que vamos a hablar hoy, bueno, pues que se han iniciado y que están en un cierto grado de desarrollo, pues también queríamos tener esta reunión y un poco dar unas ciertas pautas, por un lado, para que no se introduzcan solapes en los documentos, y ya digo, tratar de aterrizar lo que es una metodología muy amparada en estándares hoy por hoy, pues en gran medida anglosajones, bueno, aterrizarla, bueno, a nuestra cultura en el sector de la construcción, no desvirtuándola, pero evidentemente adaptando a lo que todos conocemos, a lo que todos venimos haciendo en los últimos años, ¿no? Bueno, en cuanto, bueno, y esto un repaso muy rápido en cuanto a lo que ha sido el primer semestre. Tuvimos aquella jornada en estas mismas instalaciones y aprovecho para agradecer al Instituto Eduardo Torroja pues la hospitalidad y el que nos reciban siempre que tenemos necesidad de juntarnos y nos cedan esta sala pues tan fantástica. Estuvimos también en la asamblea del Living Task Group, donde bueno, pues se anunció la presentación ya del manual y se está empezando a perfilar los trabajos para los 2 próximos años. También se ha asistido, y reiteramos la importancia que tiene la estandarización a nivel europeo, que al fin y al cabo es una estandarización que se trasladará a España. Necesitamos estándares, necesitamos referencias que nos sirvan incluso para poder pedir BIM en nuestras licitaciones. La estandarización es fundamental. Sí que es cierto que bueno, pues la estandarización tiene un recorrido que a veces es más lento del que nos gustaría. Al fin y al cabo pues se basa en gran medida en consensos, pues en este caso a nivel europeo, y que no siempre son fáciles de lograr, pero realmente en muchos aspectos pues se está debatiendo actualmente cuál va a ser el futuro normativo de esta metodología BIM y cómo afectará a la industria, a los fabricantes de productos, bueno, en aspectos que no son baladís, que en muchos casos son, bueno, yo no lo diría quizá tanto, pero casi como el marcado CE es actualmente para los productos del sector de la construcción o cualquier otro, ¿no? Ha habido distintas reuniones, tanto en Estocolmo, París y Zúrich, y próximamente en el mes de septiembre también habrá en Budapest, si mal no recuerdo. Y por último, bueno, pues la participación y la coorganización con Building Smart Spanish Chapter del Industry Day en Barcelona, en el seno de la reunión internacional precisamente de Building Smart International, bueno, que es en gran medida el origen de gran parte, de una parte importante de los estándares que actualmente conocemos, y quizá del formato de intercambio de este estándar IFC, que es pues hoy por hoy el formato más importante para el intercambio de información
al menos en edificación. Bueno, se han terminado y ya están disponibles una serie de documentos. Básicamente se trata de documentos de análisis y de estudio, pero que daban pie precisamente, bueno, pues a la realización de estos otros documentos de los que hablaremos y esbozaremos hoy, bueno, que entendíamos que son el cuerpo medular de todos nuestros trabajos y que todos estos documentos pues necesitábamos abordarlos, ¿no? Tanto bueno, pues establecer una terminología. Siempre hay que tener en cuenta que hablamos de documentos vivos, es decir, son fotos en un determinado momento, pero que irán cambiando, y de hecho van cambiando a lo largo del tiempo, y lo veremos, pues, por ejemplo, con la terminología, donde pues nacimos con un documento con mucha terminología anglosajona, iremos incorporando paulativamente terminología española. Bueno, por supuesto, el estudio de benchmarking, pues evidentemente estas iniciativas nacionales objeto del estudio pues están en pleno desarrollo y son cambiantes, incluso para ciertas nuevas versiones pues quizás sea interesante introducir nuevos países foco. Italia está progresando bastante, está a punto de publicar un Real Decreto en el que incluye el empleo de la metodología BIM como obligatorio para determinados proyectos de edificación en determinadas fechas, que ahora mismo no recuerdo, creo que es 2019, 2020. Bueno, como decía, se está progresando bastante y bueno, compartimos también con Italia pues un marco legal semejante, con lo cual para una próxima versión puede ser realmente interesante incluir también a Italia dentro de este estudio de benchmarking. Bueno, los resultados de la encuesta que veremos posteriormente, un análisis centrado en la situación de la pequeña y mediana empresa, bueno, con líneas generales acerca de cómo abordar su introducción al BIM. Bueno, famoso documento de difusión sobre el que ya estamos trabajando en una segunda versión. Bueno, el estado de la formación BIM en la universidad, los roles, un aspecto también importante y en muchas ocasiones controvertido acerca de bueno, de cuáles son las funciones que incorpora un proyecto BIM respecto a un proyecto convencional y quiénes las desempeñan. Y bueno, y por último, un plan de comunicación que nos apoye en todo esto y nos permita trasladar, bueno, pues tanto el conocimiento y la difusión en el uso como los avances, etcétera. Bueno, yendo un poco vamos a dar una cierta pincelada sin extenderme tampoco mucho en distintos aspectos sobre los que actualmente se está trabajando y en qué estado se encuentran de cada uno de los 5 grandes grupos, ¿no? Bueno, en cuanto por recordar lo que es el informe benchmarking centrado en estos 7 países, si mal no recuerdo, bueno, quizá los más evolucionados en cuanto a introducción de metodología BIM, 2 nórdicos como son Noruega y Finlandia, también con la característica adicional de que son 2 de los países que han apostado más por el uso de formatos abiertos y que en ambos casos pues es hoy por hoy en una realidad, sobre todo en el ámbito de la edificación, ¿no? Luego 4 países que forman digamos la espina dorsal de Europa en cuanto al empleo de metodología BIM, el Reino Unido como quizá más avanzado y sobre todo porque ha dado un paso que los demás países todavía no hemos dado, y es el hecho de introducir
como obligatorio la metodología BIM en determinados proyectos y obras, y luego Francia, Alemania y Holanda, todos ellos con distintas iniciativas, y luego veremos un poco más en detalle la iniciativa alemana y que se está haciendo en Alemania, pero con enfoques muy distintos. Francia básicamente centrado en el mundo de la edificación, la vivienda residencial. Bueno, Alemania mucho más centrado en la obra civil, en infraestructuras, y Holanda, bueno, pues en un estado, llamémosle, mixto entre ambos. Y luego por otro lado, pues el enfoque desde Estados Unidos, ¿no? Que es un enfoque pues un poco distinto a este enfoque más anglosajón que proviene del Reino Unido y que creíamos que también aportaba. Bueno, aquí hay algunos de los resultados, bueno, de algunos de los indicadores tratados. Como el informe está en la página web, pues se puede seguir todo tanto la metodología como los resultados obtenidos. Luego seguimos trabajando en el plan estratégico, sobre todo en la parte centrada en el establecimiento de lo que hemos denominado matriz de madurez, que podría ser el equivalente a los niveles, a los famosos levels británicos, ¿no? Y entendiendo la madurez como aquel conjunto de requisitos mínimos, es decir, escalones que tenemos que alcanzar. Se está trabajando en esta definición, por un lado en la propia matriz, también siguiendo, y luego en otra de las presentaciones veremos un poco un poco más en detalle esta matriz de madurez en cuanto a el establecimiento de 5 niveles y cuatro categorías para las cuales se establecen, llamémosle, paquetes de requisitos mínimos, ¿no? El informe sobre pymes, basado en entender el BIM fundamentalmente y sobre todo para la pequeña y mediana empresa como una oportunidad evidentemente no exenta de dificultades, pero y de necesidades, pero también entrando en ciertas ventajas y sobre todo la flexibilidad que puede tener este tipo de empresa frente a organizaciones de mayor tamaño, ¿no? También se analizaban los riesgos en la implementación, qué factores son los que realmente son relevantes. Evidentemente este informe, está por aquí Ángel, no se trata de establecer recetas fijas, porque entendemos que no existen. Cada organización, cada empresa tendrá su propio camino, que dependerá de muchas variables singularmente diferentes, y una de ellas, y quizá la más importante, es la propia cultura de la empresa, que es la que va a determinar de una forma fundamental cómo una empresa aborda un cambio, sea el que sea, y este puede ser un cambio bastante importante, ¿no? Pues desde la propia cultura de la organización, al equipo humano que la compone, y ciertos temas que pueden ser considerados no tan relevantes, pero que también tienen su impacto, como puede ser la tecnología, el coste de adquisición, etcétera. Y se dan también algunas recomendaciones, y de nuevo insisto en que son recomendaciones genéricas, entendiendo que es prácticamente imposible establecer recetas que puedan valer para cualquier organización, pero sí una serie de elementos clave. Se establecían pros y contras, todo esto se puede analizar en el propio documento, y convenimos en algunas actuaciones posteriores pendientes y que estamos viendo la posibilidad de desarrollar para el segundo semestre.
una guía que desarrolle un poco más estos factores clave, que ayude a las empresas a analizar cuáles son los factores que influyen en su introducción al BIM. Bueno, se hablaba también de hacer una nueva encuesta en el colectivo, y algo que es fundamental, bueno, pues es el poder aplicar la experiencia de aquellos que ya han pasado por esta experiencia, ¿no? Y poder trasladar la experiencia de implantación desde pequeñas organizaciones hacia otras. Bueno, también a nivel un poco genérico, aquellos puntos más relevantes, lo que costó más esfuerzo, lo que costó menos esfuerzo, teniendo en cuenta que cada experiencia pues es única y poco transferible a los demás, pero que sí pueden ayudar al sector a tener una visión más clara, y sobre todo al tener en mente de que se puede hacer porque otros ya lo han hecho, ¿no? Un mensaje positivo en ese sentido. Bueno, en cuanto a los temas relacionados con personas, bueno, fundamentalmente, bueno, hablar de la web. De la web se han introducido algunos cambios, quizá el más relevante es la introducción de la comunidad. Y los que hayáis visitado la web recientemente, pues introdujimos la comunidad, bueno, por un lado, para tener llamémosle un servicio diferenciado, pero también considerar y poder tener en mente quiénes son los usuarios de nuestra web y a dónde llega, poder determinar qué impacto tiene fuera de nuestras fronteras, en qué tipo de colectivos, para poder también diseñar acciones de comunicación precisamente a aquellos colectivos que consideremos relevantes y donde actualmente pues no se está penetrando, ¿no? Yo insisto en que la web se utilice. Yo creo que es una buena forma de intercambiar información, y también, bueno, pues os invito a participar tanto en el blog que tenemos abierto y que yo creo que ha tenido una buena trayectoria hasta este momento, y bueno, ya trasladarnos pues cualquier sugerencia que en el ámbito de la comunicación y la difusión pues tengáis. Bueno, en cuanto a procesos, y por recordar un poco cuál era la estructura del grupo, centrado, bueno, en prácticamente 3 grandes bloques, y ya digo, donde nos vamos a focalizar más en este momento es en este bloque de la demanda, sin olvidarnos evidentemente del uso, pero fundamentalmente en la demanda, ¿no? Y luego pues haciendo un seguimiento de la estandarización. En su momento, en una reunión específica que tuvimos con responsables y corresponsables del grupo 3, bueno, establecimos esta matriz de interferencias que luego se ha demostrado muy cierta, donde, bueno, pues detectábamos que había grandes solapes y grandes interferencias entre gran parte de los trabajos que se estaban desarrollando, ¿no? Por eso también ha sido un poco el objeto de traer a esta reunión de hoy ciertos aspectos de algunos de los documentos que están en marcha, para modificar algunos aspectos, para evitar duplicidades, para evitar solapes, y para bueno, pues trasladar a partir de este momento algunas informaciones que se comparten en prácticamente todos estos subgrupos, en casi todos los trabajos, y que queremos, bueno, pues dejar más o menos cerrada desde ya. Y algunas de ellas son, por un lado, cuáles son las fases del ciclo de vida, que ya trajimos en su día en febrero, y que, bueno, pues en muchas ocasiones las buscamos en algún
lugar donde están muy tipificadas y muy estandarizadas, y todos tenemos en mente el RIBA británico, 7 fases, todas muy claritas. En España pues no lo tenemos tan claro, pero hemos querido establecer, a modo de recomendación para nuestro propio trabajo, y luego las veremos, unas determinadas fases, y que esas sean las que nos sirvan para desarrollar los documentos, independientemente de que alguna organización pueda tener otras, que de hecho las tiene, ¿no? Y que la división que se hace de las fases pues no sea la que se realiza en todos los entes de la Administración General del Estado, en este caso del grupo Fomento, o que alguna fase esté implícita en otras, como puede ser la traslación del famoso commissioning británico, que es algo que realmente se hace, ¿no? Está puesta en marcha, y sobre todo en algunas infraestructuras singularmente complejas, como pueden ser los aeropuertos, son fases que llevan, o es una fase que puede llevar meses. Lo que pasa es que a veces no tiene nombre específico y forma parte de las actividades de construcción, aunque se realicen al final de las mismas. Es decir, que aunque no sean fases siempre declaradas, pero quedan implícitas en el proceso. También, y lo trasladaré más tarde, pues hemos hecho un listado acerca de los usos del BIM, que os lo circularemos, pues para que se comente, y siempre que hablemos de usos, pues nos centremos básicamente en este listado, y evitemos pues la duplicidad, tener que buscar otros usos en determinada bibliografía, un poco que nos sirva de elemento común para todos los trabajos que se están desarrollando. Como elemento también importante, los grupos 3.1 y 3.2, el 3.1 que estaba centrado en el análisis de licitaciones, y el 3.2 en esta guía de apoyo a la licitación, se van a fusionar. Los fusionaremos de tal forma que consigamos un único grupo más centrado en el establecimiento de esta guía, sumar fuerzas y sacar lo que es el análisis a este observatorio de licitaciones públicas, digamos, cuando digo aquí creación de observatorio de licitaciones, tiene la coletilla públicas. No vamos a entrar en general en licitaciones, en contratos privados, sino en el ámbito de la licitación pública y a nivel nacional. Hay otros observatorios actualmente en marcha en el seno de Building Smart, y veo por ahí al fondo a David Barco, y hay otro observatorio pues en ciernes y para ponerse en marcha en breve a nivel europeo. Todos ellos pues aportarán bastante información acerca de cuál es la progresividad y cómo se está incluyendo la metodología BIM en contratos, ya sea de carácter público o privado. A nosotros nos interesa más el ámbito público, y también pues nos permitirá compararnos con cómo se está desarrollando esto en Europa, ¿no? Luego, posteriormente, Cristina nos hablará del observatorio. Esbozaré 4 o 5 cosas, pero lo fundamental, este observatorio que vamos a realizar, que ya estamos trabajando sobre él desde INECO, y también os invito, se envió una carta hace aproximadamente un mes invitándoos a trasladarnos a través de un cuestionario que hemos tratado de que sea lo más simple posible el conocimiento que tengáis de licitaciones públicas en España. Y ya digo, el cuestionario, luego nos hablará Cristina, pero hemos tratado de que sea muy, muy simple, que
tengáis que trasladar muy poca información, ya nos encargaremos nosotros desde INECO de completar y de buscar todos los indicadores de información que hemos establecido y que luego desarrollará Cristina. Esto nos dará la información necesaria pues para conocer cómo se está introduciendo, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente, e incidir dentro de la propia guía en determinados aspectos, a cuidar más. Bueno, no voy a entrar prácticamente en el observatorio, ya digo que hacia las 12:30 Cristina nos hablará de él. Y de la guía, pues tampoco voy a entrar mucho porque tenemos un punto a la 1, ¿no? Lo que sí es cierto es que, pues esta guía consideramos que es el elemento clave, ¿no? El que tiene que ayudar, al hacedor de pliegos a poder introducir en sus pliegos requisitos BIM, considerando, el uso que la metodología va a tener y cuáles son los objetivos que también esta metodología tendrá dentro del proyecto y dentro de la propia estrategia general de implantación BIM que tenga, este agente cliente, ¿no? Luego hablaremos más en detalle. Comentar el desarrollo que se está haciendo acerca de niveles de información. Actualmente también se está trabajando en Europa, en el seno de uno de los grupos de trabajo de los comités CEN, acerca de cuál es el desarrollo de los LOID, LOD, LOCs, múltiples denominaciones, pero básicamente de los niveles de información en Europa. Este es un trabajo incipiente y que a nosotros, desde la Comisión, lo que nos gustaría es que derivara en un estándar, porque realmente los famosos LEOs se han convertido en cierta medida en la referencia acerca del alcance. Y tener una referencia acerca del alcance que no sea un estándar, pues es una referencia un poco cogida con alfileres. Y por otro lado, el desarrollar completamente desde aquí el contenido de lo que puede ser un sistema de niveles de información, pues es un trabajo bastante largo y profundo, que realmente solo tendría sentido si estuviera muy alineado con lo que realmente está ocurriendo en Europa. Creo que no tiene sentido que hagamos un sistema propio que nada tenga que ver con lo que ya existe, ¿no? O sea, en estos últimos, sobre todo, días, hemos estado trabajando bastante sobre este tema, no tanto sobre la definición de un sistema, sino cuando hablamos de LOD y hablamos de los famosos LOD de la AIA, realmente de qué estamos hablando. Y no solo en su definición, sino en su base legal, en su base como referencia. Ya digo que muchas veces utilizamos, pero que de cara a entrar en un pliego de prescripciones técnicas, tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando. Ya digo que lo deseable, no existente hoy por hoy, es que fuera un estándar europeo, con lo cual eso nos serviría no solo en España, sino cualquier país de la Unión, para poder utilizarlo y para, fundamentalmente, que nos sirva de referencia en cualquier tipo de licitación. Evidentemente, el nivel de alcance se puede llegar por otros caminos, se puede llegar por caminos que no incluyan hablar ni de LODs ni demás, en base a definir en el ámbito de los requisitos, unos requisitos de información mucho más definidos. También es cierto que ese es un trabajo bastante ímprobo para un cliente, sea el que sea, a menos
que tenga ya muy claro cuáles son los objetivos que quiere conseguir y cuál es el alcance que quiere conseguir en sus pliegos de licitación. Bueno, como decía antes, seguimos participando y con un seguimiento activo en los 4 grupos de trabajo que existen a nivel CEN, tanto el de estrategia y planificación, intercambio de información, que es en el cual se está desarrollando como un proyecto específico el análisis de los niveles de información en Europa, especificaciones para la entrega de información y los data dictionaries. Bueno, de todos ellos se está haciendo un seguimiento, se está participando en las reuniones y también, bueno, pues os invito a aquellos que creáis que pueda ser interesante, pues a participar con nosotros, INECO, no solo en ir a las reuniones, sino en poder compartir y tener una postura propia dentro del seno del subcomité 13 de UNE, que hoy sí lo he dicho bien, acerca de cuál es la posición española en todos estos grupos para una serie de temas que en algunos casos son muy específicos, ¿no? y que en ocasiones, pues desde INECO como ingeniería, pues de algunos temas muy concretos pues se nos escapan, ¿no? Bueno, sobre el plan de ejecución BIM, pues también hablaremos de forma específica, con lo cual tampoco me voy a extender mucho. Lo que sí hemos querido, y en la presentación de Pilar de la tarde, introducir inicialmente el porqué de un plan de ejecución BIM en la licitación española, ¿no? Bueno, este es un documento que en el ámbito de la licitación británica es un documento muy abierto y que realmente, pues digamos que casa no muy bien con nuestros modelos de licitación, pero que considerábamos absolutamente relevante y necesario en el proceso de licitación, aunque en estos procesos de licitación en España pues no es muy habitual la existencia de planes declarados como tal, aunque realmente la metodología, bueno, pues forma parte de nuestra licitación pública en general. Bueno, se sigue trabajando sobre las guías de uso, bueno, con una priorización que vamos a retomar. La guía de mediciones tiene un primer borrador bastante avanzado. Queremos trabajar ahora sobre la guía de arquitectura para pues publicar las dos de forma conjunta. Tendríamos que no tenía mucho sentido, aunque sea el documento más avanzado, iniciar la publicación de guías por la guía de mediciones y sí esperar una guía modelado arquitectónico general que diera pie a la publicación de ambas y luego, bueno, pues hablar de sostenibilidad, seguridad y salud, estructuras, instalaciones, etcétera. Bueno, como ya sabéis, pues partiendo como datos de partida de las guías UBIM desarrolladas en el seno de Building Smart y que recogen lo que son las guías COBIM finlandesas, ¿no? Donde, bueno, pues tendremos que introducir ciertas adaptaciones al sector de la construcción española. Bueno. En cuanto a tecnología, recordar esto a modo de recordatorio y muy rápido, los dos grandes ejes, los dos muy importantes: interoperabilidad, eje fundamental, y la colaboración, ¿no? La colaboración, bueno, que también nos costará definir porque
tenemos que pasar no solo de lo que es una plataforma tecnológica o de software, incluso aunque esté en este grupo, a lo que nosotros consideramos que es más relevante, que son los procesos que dentro de estos entornos se tienen que definir y de los que hablaremos también por la tarde, ¿no? Bueno, en cuanto a los trabajos de estos grupos, pues avanza bastante en el de formatos interoperables, grado de interoperabilidad, pues se está en ello. El formato IFC, el que estamos revisando ahora el documento, bueno, yo me quedo un poco con la imagen que mostramos aquí de los niveles de madurez de IFC, y esta imagen creo que proviene de Building Smart International, y es que el IFC hoy por hoy, bueno, pues como se refleja en esta imagen, todavía es un infante, es decir, queda muchísimo camino y, bueno, quizá el IFC 5 ya dará un paso muy relevante, sobre todo en el ámbito de infraestructuras, ¿no?, con respecto al estado en el que estamos actualmente, y que realmente sea un formato para uso eficiente. Bueno, como decía, actualmente se está trabajando en 4 capítulos que se integrarán finalmente en IFC 5, son este IFC Road, Rail, Bridge y Tunnel, precisamente todos ellos orientados a distintos elementos de las infraestructuras y que realmente permitirán dar el paso, pues casi de bebé a infante en cuanto a lo que es al desarrollo IFC, pero que ya permitirán el intercambio de gran parte de la información que se contiene en modelos de información que se llevan realizando durante muchos años, porque el software de infraestructura, sobre todo el software de trazado, pues trabajaba con modelos 3D más o menos inteligentes desde hace mucho tiempo, pero que realmente, bueno, pues hoy tiene una limitación bastante grande en cuanto a este intercambio de información y a la integración de otros elementos que forman parte de la infraestructura, como puede ser estructuras, etcétera, ¿no? Bueno, sobre entorno de colaboración pues hablaremos esta tarde, bueno, de sus características, etcétera. En internacional, bueno, pues recordar los grupos que teníamos, y básicamente luego hablaremos de Alemania, y bueno, voy a ir bastante rápido en este tema del Ubuntu Group. Bueno, básicamente anunciar la publicación del manual. Actualmente el manual está en inglés y lo vamos a colgar también de la web de SBIM, y vamos a empezar a hacer la traducción al español pues en breve, probablemente pues desde agosto, y en cuanto tengamos esta traducción pues también se incluirá en la web de SBIM. Es un trabajo, desde mi punto de vista, bueno, quizá un poco interesado porque participé en él, que creo que es interesante fundamentalmente para clientes públicos, ¿no? Aquí hay una persona al menos de ADIF, de la Agencia Andaluza de Obras Públicas. Bueno, pues yo creo que aunque habla de principios y de aspectos muy generales o de muy alto nivel, pero da las pautas para una introducción eficiente de la metodología BIM en grandes organizaciones de cliente público. Bueno, sobre esto no me voy a extender más, ya conocéis, bueno, un poco quiénes lo conforman, cuáles son los beneficios estratégicos, bueno, un poco el marco estratégico. Yo os invito a leer el manual, bueno, pues los que os manejéis bien con el inglés, pues desde ya, y es un poco de paciencia para tener la traducción al
al castellano, ¿no? Bueno, sobre los resultados de la encuesta tampoco me voy a extender nada, porque ya se hablará de forma específica. Bueno, sí destacar tres aspectos que me ligan con el inicio de la intervención, y es la importancia de la demanda y por un lado, en cuanto a previsión de implantación, pues un porcentaje muy importante de no tenemos previsto implantarlo, por lo menos a corto plazo. Los factores que afectan a la adopción de BIM, y el primero, aunque no es que tenga un porcentaje altísimo frente a los demás, pero bueno, por un lado la demanda de que exista una estrategia nacional, que más profesionales lo usen y que se exija, ¿no? Bueno, todo esto nos liga exactamente con la demanda. Y de nuevo, en por qué no utilizas BIM, bueno, pues cuando se responde no es necesario, con quien trabajo no lo utiliza, es decir, en la cadena de valor, subcontratistas o colaboradores no lo usan, evidentemente porque no es necesario para su trabajo, no hay suficiente demanda o nuestros clientes no lo pagan, que bueno, que es una forma pues prácticamente de decir lo mismo. Es decir, que en gran parte lo que detectamos como barrera fundamental es la ausencia de demanda. En la medida en que la demanda se active, pues evidentemente se pondrán en marcha muchos mecanismos, y lo que comprobaremos para la encuesta de 2017 es que este porcentaje de organizaciones o de personas que responden que su organización no se va o no está prevista una implantación de BIM, pues probablemente disminuirá, ¿no? Y en cuanto a la Agenda 2017, y bueno, pues un poco centrada en septiembre y octubre, pues básicamente la revisión de los documentos que están en marcha, fundamentalmente de los grupos 3 y 4, la modificación y el lanzamiento de una nueva versión del documento de difusión, el planteamiento de una segunda fase para el grupo de formación BIM, centrada o saliéndonos del ámbito universitario, bueno, la realización de borradores, formación de un nuevo subgrupo, el plan de ejecución BIM, etcétera. Y para octubre, bueno, pues revisión de documentos, también un informe que vamos a realizar sobre la clasificación, sobre clasificaciones de información, tanto las internacionales como alguna nacional que se ha creado recientemente. También un informe sobre el marco legal y bueno, y una nueva reunión de coordinación que ya digo que será más noviembre que octubre. Bueno, en resumen, todo esto y una jornada de innovación que estamos planteando para octubre, donde bueno, pues también queremos trasladar cuáles son las tendencias, cuáles son los proyectos de innovación que desde España se están realizando en el ámbito BIM. Y por mi parte, pues nada más.